Bueno, hola. Hola, buenas tardes a todas y todas, muchas gracias. No me halaguen más porque eso lo perdió Vargas Llosa. No me agradezcan nada ni me halaguen porque él empezó como un clandestino del Partido Comunista Peruano en la época de la dictadura, lo halagaron tanto que se fue para la derecha. Así que por favor, no me agradezcan nada, es mi obligación estar acá, gracias por venir. Los que quieran sentarse sin compromiso de quedarse, hay lugar acá adelante. Pueden venir, sentarse e irse cuando quieran, ¿ok? Si no quieren estar parados. Bueno, gracias a la facultad, la persona de su decana y de los responsables de la facultad, los colegas, gracias al CESMA, a los compañeros, camaradas que me han invitado, y gracias a ustedes por venir, perderse la siesta, espero que no se arrepientan. Y vamos a entrar derechamente al tema. La idea es que yo haga una presentación inicial. Él está acá de Cancerbero para que no me mande un rollo de 2 horas y me tenga que ir volando y los deje con las preguntas en la boca. Así que vos a la hora y cuarto me parás y listo, así tenemos. Y hablar sobre este tema, ¿no es cierto? Existe ya en inicio, se ha iniciado un ciclo de derecha en América Latina. Yo escucho, veo, leo muchos autores que ya dan por seguro de que eso efectivamente es así, de que el ciclo progresista, llamado ciclo progresista o de izquierda, como le quieran llamar, chavista, ha concluido y que ahora estamos en los inicios de una nueva fase, un nuevo ciclo largo. Si el otro duró más o menos 20 años, dicen algunos de que, bueno, tenemos que prepararnos para 20 años de paraíso neoliberal. Yo anticipo la tesis, después la voy a tratar de demostrar. Creo que ese pronóstico está insanablemente equivocado. No hay tal cosa como el inicio de un nuevo ciclo liberal. Sí hay una contraofensiva tremenda que se ha lanzado no solamente contra los gobiernos de izquierda, inclusive contra gobiernos moderados, ¿verdad? Como ha habido en general en el Cono Sur, o gobiernos progresistas, que no tenían en su horizonte la construcción de una sociedad postcapitalista, ¿verdad? Uno puede hacer hilando muy fino, hay una diferencia entre lo que planteaba Hugo Chávez en su momento, lo que planteaba Rafael Correa, Evo Morales, y en general los proyectos que se dieron acá en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay y en Brasil, que tenían un horizonte diferente. Ambos coincidían, ¿verdad?, en la necesidad de un reforzamiento de la unidad de América Latina, la creación de instituciones supranacionales, oponernos al ALCA, que fue el gran proyecto que Estados Unidos tenía para todo el siglo XXI, para América Latina, pero eran gobiernos que tenían convergencias, aunque horizontes diferentes. No podemos confundirnos en ese sentido, ¿verdad? Chávez planteaba el socialismo bolivariano, nosotros en la Argentina, bueno, un capitalismo organizado racionalmente, digo, eran diferencias importantes, y son diferencias importantes, pero había muchos puntos de convergencia, ¿verdad? Y eso fue lo que le dio a este ciclo, que arranca, si uno tuviera que poner una fecha inmediata, arranca con el triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela en diciembre del 98, con el triunfo de Chávez. Pero yo siempre trato de ir un poco más lejos, porque a veces lo que está más cerca no es lo más importante. Todo esto arranca el 1 de enero de 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana. Ese es el comienzo, ¿verdad?, de este ciclo que después reaparece con fuerza con lo de Chávez, porque bueno, el triunfo de la Revolución Cubana y las limitaciones de Cuba como una isla sitiada, hackeada, cosa que todavía sigue hoy. Es más, les diría que hoy Cuba está más acosada que lo que estuvo hace mucho tiempo. Hicieron imposible que ese proyecto emancipatorio cubano, que Fidel expresó también, echara raíces en América Latina. Pero ya digamos, con lo de Chávez y luego lo de Lula y lo de Néstor y después Lugo y Tabaré y todo lo demás, se arma una situación completamente inédita en donde este continente por primera vez le pone freno
a lo que fue el más grande y el más importante proyecto de reorganización del sistema interamericano que desarrolló Estados Unidos, que se llamaba el ALCA. Ustedes recordarán, en el 2005, más de uno de ustedes había nacido en ese momento, y allá en Mar del Plata se puso fin a este experimento, que era el gran proyecto de los Estados Unidos para absorber e incorporar definitivamente a nuestra América, a todos los países de América Latina, a la hegemonía norteamericana. Y ahí empieza este ciclo, ¿verdad?, que ha sido tan importante desde muchos puntos de vista, pero claro, las cosas no duran para siempre y ya a comienzos de la segunda década del siglo, 2011, 2012, 2013, empiezan a sentirse los fuertes cambios en la economía mundial, una baja creciente en los precios de las famosas commodities que exportan nuestros países, que después de tantos años de avance en el capitalismo, ¿no se escucha? ¿No? Ay, no puede ser. ¿No se escucha ya? A ver, ahora, y ahora. ¿Allá escuchan? Gracias por avisarme. ¿Escuchan ahora o no? ¿Sí? Bueno. Bien, básicamente lo que dije era que todo empezó con la Revolución Cubana, siguió con Chávez y ahí les decía que, ¿verdad?, con el tema, el cambio en el clima económico internacional, la gran crisis financiera del 2008, de la cual no hemos salido, ustedes recordarán seguramente, yo lo recuerdo muy bien porque escribí inmediatamente sobre este tema, cuando aparecían algunos economistas ortodoxos o politólogos ortodoxos, que son otra plaga que tenemos nosotros en la ciencia política, que decía que la crisis ya se veían los brotes verdes. Bueno, los brotes verdes, eso que anunciaban en el 2008, fueron como la lluvia de inversiones que anunció Macri. O sea, brotes verdes que nunca prosperaron, y hoy en día, después de 11 años largos de crisis, el capitalismo todavía sigue sumido en una crisis muy seria, una crisis tremenda, ¿verdad? Bueno, en ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Estados Unidos procura recuperar posiciones en América Latina. ¿Y por qué esto? Porque para Estados Unidos esta es la región más importante del mundo. Creo que es muy importante que nos grabemos esto, porque normalmente cuando uno lee algunos análisis en la ciencia política, en la sociología o en el periodismo, o a veces en el mundo de la política, se dice que Estados Unidos realmente tiene otras prioridades, que América Latina realmente no juega un papel importante en la definición de la política exterior de Estados Unidos, y esa es una de las grandes mentiras, una de las más grandes mentiras que hay en el campo de la ciencia política, las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos, ¿verdad?, desde 1823 viene aplicando para este continente una doctrina que no ha aplicado ningún otro más en el mundo, que es la doctrina Monroe, ¿verdad? Si América Latina fuera tan irrelevante como nos dicen, y desgraciadamente no solamente lo dicen algunos analistas y funcionarios norteamericanos, también lo dicen muchas veces colegas nuestros o políticos latinoamericanos que dicen, bueno, nosotros realmente no tenemos ninguna gravitación especial, tenemos que aceptar lo que Estados Unidos diga, no gravitamos en la economía mundial, no importamos, tenemos que tratar de alguna manera de acompañarlos porque de lo contrario vamos a estar peor. Lo cierto es que ninguna otra región del mundo, tan tempranamente como en 1823, fue objeto de una política exterior muy bien armada, muy bien pensada, como la doctrina Monroe. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasó con otras regiones del mundo? Les digo, la segunda doctrina de política exterior de Estados Unidos es la doctrina Wilson, del presidente Woodrow Wilson, que recién surge en 1918, o sea, casi un siglo después. ¿Y por qué casi un siglo después? Bueno, porque les interesaba a Europa, por supuesto, porque había estallado la Revolución Rusa, por supuesto, porque estaba por terminarse la Primera Guerra Mundial, por supuesto, pero además porque lo más importante para ellos, antes, hoy y mañana, fue, es y será América Latina y el Caribe. Pero no podemos confundirnos. Yo por eso cuando un colega politólogo, que fue subsecretario
de Estado para Asuntos Interamericanos del primer gobierno de Barack Obama. Se trata de Arturo Valenzuela, chileno de nacimiento, nacionalizado estadounidense. Probablemente si hay algún agente de ciencia política acá, por ahí leyó algunos de los artículos de Arturo Valenzuela, algunos de los libros. Recuerdo como si fuera hoy cuando se produjo el golpe, la tentativa de golpe de Estado en contra de Rafael Correa en Ecuador. Eso fue un 28 de septiembre del 2010. No me olvido más la fecha, eran, ¿por qué se acuerda? Porque fue el momento en que yo me sumergí en las aguas del Jordán de la internet y empecé a meterme en las redes sociales. Fue ese día, producto de la desesperación, yo era absolutamente ajeno a todo ese mundo, escribía en la computadora, en la chiquita, la laptop, la otra, pero no lo utilizaba las redes, y en ese momento me encontré desarmado ante las noticias que me llegaban. Me llamaban por teléfono, corrí hasta acá, corrí hasta allá, la gente no se mueve, se mueve. Bueno, ese día yo descubrí el Twitter como medio de comunicación y de información y quedé fascinado por la rapidez con la cual uno podía comunicar cosas que los medios no te decían. Y después, bueno, me metí en todo. O sea, ahora estoy en todo, en Instagram, etcétera, YouTube, ¿por qué? Porque es nuestra única arma. Porque no vayan nunca a esperar que un artículo mío, una nota mía vaya a salir en Nación o Clarín, a pesar que casi todos los editorialistas de esos diarios me conocen personalmente, tienen mi número de teléfono, a veces han tomado café conmigo, pero publicar algo, ni locos ni borrachos lo van a hacer. Bueno, por eso me acuerdo bien, 28 de septiembre del 2010, y entonces en ese momento sale Arturo Valenzuela por los medios, y lo veo yo en la CNN, que le pregunta a un periodista americano, dígame, ¿qué piensa el presidente Barack Obama de esto que está pasando en Ecuador? Y Arturo dio la respuesta convencional, que era un politólogo convencional. Le dijo, mire, el presidente Barack Obama es un hombre muy ocupado, imagínese gobernar Estados Unidos, América Latina no es prioridad para el presidente Barack Obama, para él primero está la situación de Medio Oriente, porque ahí tenemos el problema del conflicto árabe-israelí, tenemos el problema con Irak, tenemos el problema con Irán, tenemos dos grandes aliados que son el Estado de Israel y Arabia Saudita, está el gobierno de Mubarak, que ya lo veían medio tembleque, dice, así que esa es la primera prioridad. Segunda prioridad, el Extremo Oriente, ¿verdad? Asia, el sudeste asiático, Corea del Sur, Corea del Norte, la China, Japón es nuestro gran aliado, Corea del Sur también, o sea que nuestra preocupación está allá. En tercer lugar es Europa, porque de Europa venimos, hablamos la lengua europea, la misma religión, la misma tradición política, etc. En cuarto lugar, ya la periodista la miraba un poco mal, aunque era americana ella. En cuarto lugar, dice, está la situación del África meridional, porque el Afganistán, Pakistán, la India, todo aquello ha sido refugio del fundamentalismo islámico, etc. Y en quinto lugar vendría América Latina, dice él, siempre y cuando no se produzca ningún desastre en África, en cuyo lugar América Latina baja al sexto lugar de la prioridad americana. Bueno, realmente a mí me dieron ganas de transportarme, una teletransportación y llegar frente a él, agarrarlo del cogote y decirle basta de decir mentiras salvajes. Este es el continente que más le importa, de lejos. ¿Y sabes por qué más le importa? Primero, porque es el continente más rico en recursos naturales. A Estados Unidos no le interesa absolutamente nada la democracia en la Argentina, los presos políticos, la prisión preventiva, los derechos humanos, la justicia social, el hambre, la pobreza acá, en Venezuela, en Colombia, los desaparecidos, las fosas comunes, no le interesa nada. ¿Está claro? Pero nada de nada. El nombre, lo dijo Noam Chomsky, es petróleo, oil. Él lo dijo, Noam dijo, the name is oil. El nombre es petróleo. Como este continente, y sobre todo la pobre Venezuela, tiene la desgracia, perdón, estoy entrando en calor con esto. Este tema me produce un efecto así calórico infernal. Déjalo por ahí. Como Venezuela tiene la enorme desgracia y la bendición desde otro punto de vista, de ser la más grande reserva petrolera a nivel nacional de petróleo del mundo, es un pararrayos que atrae de una manera irresistible las ansias de dominación y de control de Estados Unidos.
Si Venezuela fuese primer exportador mundial de tomates, tengan ustedes la absoluta seguridad de que Guaidó no existiría, que Maduro lo recibirían en la Casa Blanca, que le harían un monumento a Chávez en el Smithsonian Institute en Washington, no habría ningún problema. El problema es que tienen petróleo y que lo recuperó el gobierno para el pueblo venezolano. Entonces, recursos naturales, no solamente petróleo, yo le diría, el petróleo ni siquiera es el más importante. Nosotros tenemos la otra bendición, ustedes acá tienen el río Paraná, y por acá cerca pasa el acuífero guaraní. El agua, cuando uno lee los documentos del Pentágono sobre perspectiva de guerras futuras, ¿qué dicen todos? Las guerras del futuro serán por el agua. El petróleo va a ser una cuestión marginal, de uso militar, y eso es importante. Después vuelvo al tema del uso militar. Pero el problema es el agua. ¿Quién tiene más agua en el planeta Tierra? América Latina. ¿Dónde se encuentra concentrada la mayor parte del agua de América Latina? En la gran cuenca amazónica y subamazónica, de la cual el acuífero guaraní es una de las partes. O sea, se estima que en total, cuando uno hace el recuento, este continente tiene el 42% del agua potable del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población mundial. Entonces acá sobra agua, acá sobra tierra, como lo dijo, vino hace poco un estudioso de la India, estuvo un tiempo en la Argentina, y el hombre escandalizado de la pobreza que vio en este país. Miren que allá en la India hay pobreza, y pobreza realmente dura, de verdad, pero en un momento determinado, cuando se iba, pronunció una frase enigmática que a mí me dejó muy preocupado. Dice: alguna vez muchas naciones del mundo, cuya gente se está muriendo de hambre, se preguntarán si Argentina tiene derecho a dilapidar de esa manera los recursos que ustedes tienen. ¿Tomaron nota de eso? Si ustedes tienen derecho a dilapidar los fenomenales recursos que ustedes tienen en materia de alimentación, de esto y de lo otro. Diagnóstico de alguien que viene de un país como la India, donde la pobreza es un problema grave, ¿verdad? Entonces, volvemos: petróleo, agua, energía, sea energía hidroeléctrica, sea gas, sea la derivada del petróleo, ¿verdad? Biodiversidad, que es la madre de las nanociencias. No hay nanociencias sin biodiversidad. Las nanociencias básicamente surgen de la decodificación de los códigos genéticos de animales y plantas. Por eso toda la región amazónica y subamazónica, gran parte también del norte y el noreste argentino, está lleno de investigadores que inocentemente se dedican a la botánica y a la zoología. No dicen que son parte de un proyecto de carácter militar, fundado básicamente por el Pentágono o por algunas ONGs o algunos centros de investigación financiados por el Pentágono para ayudar a esta decodificación de códigos genéticos de animales y plantas que luego se usan para fines a veces científicos, a veces militares. Por ejemplo, la elaboración de nanodrones, los drones grandes son aquellos que llevan, ¿no es cierto?, los misiles nucleares o no nucleares, etcétera, pero hoy en día todo el bagaje científico actual permite fabricar drones así de una escala de este tipo, con forma de abejorro. Si lo llegan a ver por acá, avisen, porque así me voy rápidamente, porque eso es un dron, ¿no es cierto? No es un abejorro. Vuela como un abejorro, hace el mismo ruido, así, pero es un nanodrón que lo que hace es reconocimiento facial de todos los que estamos acá, de todos absolutamente, transmite con una imagen absolutamente nítida a otro dron que está a 10, 15, 20 kilómetros de acá, transmite la imagen y eventualmente recibe una orden y dice, a ver, no sé a quién, bueno, a él, porque me llamó muchas veces, esa es la persona, ¿no es cierto? Esa es la persona, y entonces este inocente abejorro dispara una mini bala que le penetra acá por la frente y lo mata al toque. Digo, esto no es ciencia ficción,
Si lo buscan en YouTube, ya que ustedes son todos youtubers, me imagino, igual que yo, búsquenlo, nanodrones, military use, ese es el tema, y ahí van a ver la cantidad impresionante. Bueno, resulta que esa nanotecnología tiene que ver con nuestra biodiversidad. Tenemos la mitad de la biodiversidad mundial. Entonces, claro, sumen petróleo, agua, minerales estratégicos, el litio, por ejemplo, que hoy en día es tan importante, el oro, la minería en todas sus variantes, la biodiversidad, la capacidad de alimentación. Digo, tenemos todo. Y por eso América Latina es tan, pero tan importante, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, y por eso, como ellos son buenos negociadores, han convencido a nuestras élites dirigentes que a lo largo de los siglos han sido colonizadas para pensar siempre con las categorías de los imperialistas o de los colonialistas, han convencido de que nosotros realmente no valemos nada, no tenemos nada, que simplemente tenemos que resignarnos a decir lo que Estados Unidos nos pide que hagamos porque no tenemos ningún valor ni nada que ofrecer. Y esto es una de las más grandes mentiras. Y vamos a las pruebas. A ver, ¿por qué el ataque de hoy en contra de países como Venezuela y Cuba? A Cuba le dicen que hay un sistema de partido único, bueno, pero en Arabia Saudita los partidos políticos están prohibidos, o sea, ni siquiera hay uno, no hay ninguno. ¿Hay algún ataque en Arabia Saudita? No, todo lo contrario, negocios de todo tipo, ¿verdad? Contra Cuba, el bloqueo cada vez más intenso, etc. Partido comunista, sí, claro, hay en Cuba. ¿Y en China quién gobierna? Partido Liberal, la UCD, no sé, la Alternativa Federal. ¿Quién está gobernando China? Está el PC chino. Les guste o no les guste a alguno, no importa, pero el PC están las 5 estrellas, la hoja, el martillo, todo aquello, y Estados Unidos tiene relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque están lejos. Están lejos. Porque además si quisieran tomársela con otros gobiernos de izquierda, que es lo que dicen que les preocupa, bueno, tienen un gobierno súper de izquierda, maoísta, tremendo, que rompe todas las escalas en la facultad, en mi facultad en Ciencias Sociales, del izquierdómetro, se va tan a la izquierda que ya se cae la aguja, que son los maoístas ultra de Nepal, ¿verdad? ¿Y qué hace Estados Unidos con los nepaleses recontra ultra maoístas? Nada. Bueno, dicen, es un gobierno que atropella los derechos humanos, pero ni sanciones, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque está lejos, no nos importa que se hundan, que se mueran, no nos importa nada, ¿verdad? Y Corea del Norte les empezó a preocupar porque el coreano, con muy buen tino, continuó y perfeccionó el programa nuclear. Como es un tipo muy preparado, se dio cuenta que en la medida en que él cometía el error de Gaddafi de desarmarse, Estados Unidos lo iba a arrasar. Y entonces avanzó en el programa nuclear, etc. Y Estados Unidos, Donald Trump se reunió 2 veces con él. Sin embargo, no lo han declarado a Corea del Sur una amenaza inminente y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Saben quién tiene ese premio? Venezuela. Venezuela, que no tiene armas nucleares. No tiene nada, tiene armamento convencional, pero no tiene armamento nuclear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace eso Estados Unidos? Bueno, porque en la concepción de ellos, que viene de muy lejos, que viene ya del siglo XVIII, de finales del XVIII, cuando las colonias se convierten en la República de los Estados Unidos, las 13 colonias, ya desde ese momento ellos elaboraron esta concepción que se llama, en términos militares, de la Gran Isla Americana. La Gran Isla Americana quiere decir que estamos todos en una misma isla enorme que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y que en esa isla enorme los que mandan son ellos. Cuando alguien objeta eso, como a veces lo he hecho yo en algunos seminarios en Estados Unidos o en algunas reuniones, la respuesta a ellos es, bueno, ¿y quién va a gobernar este continente? ¿Quién va a decidir para dónde se va? ¿Quién va a ser el líder de esta gran isla que está bendecida por el hecho de estar a salvo de los bárbaros que están a ambos lados de los océanos? ¿Verdad? Estamos protegidos por el Océano Pacífico, protegidos por el Océano Atlántico. El único problema que tenemos son ustedes. Así me lo han dicho a mí, el problema, ustedes. América Latina y el Caribe.
zona tumultuosa, conflictiva, llena de vagos, narcos, populistas, comunistas, estatistas, intervencionistas, gente que no trabaja, en fin, todo lo malo se resume en estas partes del sur. Y entonces esto explica por qué, por ejemplo, en lugar de avanzar en políticas de control o políticas de acoso a países como Nepal y Corea del Sur, que sería la coherencia ideológica que podría tener un ataque de este tipo, resulta que ellos se meten con Venezuela o con Cuba, etc. Y yo les decía, ¿por qué? Bueno, porque están en esta isla. Porque fíjense qué interesante, en la década de los 80 hubo muchos países en África que tuvieron gobiernos socialistas radicales. Un radicalismo duro de izquierda, ¿verdad? En Tanzania, en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau. Hubo por lo menos 8 o 9 países en donde se desarrollaron, poco después de la independencia, proyectos radicales de izquierda. ¿Qué hizo Estados Unidos? Sanciones, ¿no es cierto? Hostigamiento diplomático, pero nada más. Pero en el año 1983, una pequeña islita llamada Granada, de apenas 300 kilómetros cuadrados, o sea, un poco más grande que la ciudad de Paraná, de esta ciudad, se dio un gobierno de izquierda que llevó adelante un programa moderado, si ustedes quieren, porque querían ellos desarrollar la infraestructura de la isla, muy escasamente poblada, en ese momento eran 70, 80 mil habitantes nada más, o sea, una isla pequeña con 70, 80 mil habitantes, dirigida por un gobierno de izquierda radical, pero cuyas condiciones objetivas no le permitían hacer gran cosa, que era lo que exportaba Granada, acaso algún mineral estratégico, uranio enriquecido o algún elemento, digamos, de enorme valor en el mercado mundial. No, ellos exportaban simplemente nuez moscada. Eran uno de los exportadores de nuez moscada y punto. No tenían un peso. Vendían la nuez moscada, lo poco que podían vender, imagínense lo que valía eso. Y entonces el gobierno de Maurice Bishop, que fue el líder de esa gran revolución granadina, dice, bueno, ya que comienza un auge del turismo de los Estados Unidos en el Caribe, en las playas del Caribe, vamos a ampliar el aeropuerto que tenemos, que es un simple aeródromo para pequeñas avionetas, para que puedan llegar aviones de aquella época, los 727, capacidad 98, 100, 102 pasajeros, y de esa manera establecer un flujo regular, un aeropuerto que pueda recibir a los viajeros, y desarrollamos la industria turística. Y entonces hablan, ellos no tenían nada, no tenían ingenieros, no tenían equipo ni nada, hablan con los cubanos, Cuba como siempre, en un acto de gran solidaridad, manda un equipo de ingenieros, de constructores, de técnicos, desarrollan un proyecto, empiezan a ampliar la pista y a pavimentar esa pista que en ese momento todavía era de ripio. Esto es descubierto por los aviones, ¿verdad?, espías de los Estados Unidos, los U-2, que detectan ese movimiento extraño. Y por lo tanto informan de inmediato al presidente Ronald Reagan, le dicen, miren, están haciendo movimientos muy raros en una pista de aviación en Granada, tenemos que averiguar de qué se trata. La averiguación que hace la CIA es de que ese proyecto consiste en una iniciativa para permitir que aviones militares de carga pesados soviéticos pudieran utilizar ese territorio en la isla de Granada para desde ahí servir de base de lanzamiento para ataques en contra de los Estados Unidos. Se hace una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, lo convoca Reagan, deciden de que ese es el caso y entonces ordenan de inmediato, despachan a casi 8.000 marines a esa isla de Granada, en menos de 3 días toman la isla, matan a la mayoría de los miembros del gobierno, incluso algunos de sus familiares, aplastaron ese proceso y quedó todo aquello concluido. Granada no se levantó nunca más de aquella experiencia. ¿Por qué Granada y no Nepal? Porque está en América Latina y el Caribe.
porque es la región más importante y la única que les importa. A las otras no les importa. Ustedes dirán, Atilio está diciendo que no les importa, pero cómo no, si hay otras regiones que les importa. Bueno, les cuento, para que vean que el caso de Granada no es el único. Piensen, República Dominicana en 1965, invasión de los Estados Unidos. Ahí mandaron 45.000 marines en contra de República Dominicana, también que es un país muy pequeño. Les costó más de un mes, para que vean y piensen lo de Venezuela de hoy, les costó más de un mes a 45.000 marines tomar la ciudad de Santo Domingo, defendida por un ejército que tenía armas de la Segunda Guerra Mundial y habitantes armados de piedras y palos. Un mes demoraron, ¿verdad?, en tomar esa ciudad. Entonces, ¿por qué, de vuelta, por qué Granada? ¿Por qué Santo Domingo? Porque están acá. Y les voy a contar lo que me dijo una vez en un seminario, no en la presentación oficial, sino en los inevitables cervezas que uno se toma cuando termina el seminario, está en un hotel, en una ciudad ahí cualquiera, charlando entre todos, y un americano me dijo, mire, dice, para nosotros, yo le voy a decir lo que es la opinión de la clase dominante en mi país, en Estados Unidos. Si por un accidente geológico de enormes proporciones, un cataclismo universal, desapareciera por completo el continente euroasiático, se hundiera todo bajo el agua, se hundiera África, se hundiera Oceanía, ¿verdad?, y quedáramos solo nosotros, me dijo así, con lo de ustedes, me dijo, con lo de ustedes nos arreglamos para tener 2 siglos de modo americano de vida sin ningún problema. Podemos mantener la civilización del automóvil, podemos seguir derrochando petróleo, hacer lo que queremos con el agua, llenar de piletas y piscinas todo California, Nevada, Las Vegas, Albuquerque, lo que sea, porque vamos a tener el agua de ustedes. Podemos hacer todo lo que queremos nosotros. Tenemos la alimentación, tenemos la biodiversidad, el oxígeno del planeta, tenemos todo. Lo otro es un incordio para nosotros. Si se produjera tal cataclismo geológico universal, nos quedamos en la gran isla americana, por supuesto, mandando nosotros, ¿verdad? Entonces, esto me parece que comienza a reflejar de manera muy clara por qué Estados Unidos está detrás de esta ofensiva para poner fin al ciclo progresista o de izquierda de América Latina, porque es la región que más le importa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ahí hay otro ejemplo, termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces Truman, que era presidente, recibe un telegrama de uno de sus funcionarios en la embajada en Moscú, que se llamaba George Kennan. El telegrama fue un telegrama cifrado, firmado por un señor llamado Mr. X, que después se supo que era George Kennan, en donde le decía a Truman lo siguiente: para nuestra sorpresa, la Unión Soviética sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Ellos esperaban que la Unión Soviética se desplomara bajo el impacto combinado del ataque de Hitler y los costos tremendos que tuvo, 20 millones de muertos y la destrucción de gran parte del territorio de la Unión Soviética en los años de la Segunda Guerra. Entonces le dice Kennan, para nuestra sorpresa, la Unión Soviética no solo ha resistido, sino que se ha fortalecido con lo que ellos llaman, todavía hoy le dice, el mismo Putin lo dice hoy todavía, la Gran Guerra Patria. Y por lo tanto, le debo advertir, presidente, le decía a Kennan, que el impulso expansivo de esta revolución es tan grande que de no mediar una estrategia nuestra de contención, y ahí le da el nombre de la estrategia, el containment, la contención, de no mediar una estrategia de contención, la Unión Soviética en poco tiempo será reina absoluta en este planeta. Dominará Asia. Ya Kennan, que era un tipo muy astuto, se veía venir la revolución en China, se la veía venir. El telegrama es del 47, la revolución china 49, se cumplen 70 años ahora, el 1 de octubre, ¿verdad? Se veía venir la revolución china, se veía venir la guerra de Corea, se veía venir lo que podía pasar en África con la descolonización. Y entonces, ¿qué le propone? Dice, lo que tenemos que hacer es sellar una serie de pactos regionales con gobiernos amigos en distintas partes del mundo para contener la expansión soviética, para contener la expansión del comunismo.
Y entonces surgen los pactos que todavía están vigentes hoy. El más famoso de todos es el de la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tiene bases militares en nuestras Islas Malvinas y en muchos países de América Latina. Pero pregúntense, ¿cuál fue el primer pacto? ¿Cuál fue la primera región que el gobierno de Estados Unidos decidió que había que poner a salvo de la expansión del comunismo soviético? Fue América Latina. Fue el famoso TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es el primer tratado regional que bajo la nueva política elabora y pone en marcha Estados Unidos para salvar a este continente de las garras del comunismo. Recién después, 2 años después, se preocupan por Europa, pero primero se preocupan por nosotros, por garantizar que América Latina no caiga, ¿no es cierto?, bajo la influencia de la Unión Soviética. Y esto revela claramente, más allá de los discursos y de las palabras, revela qué es lo que importa y qué es lo que no importa. Primero América Latina, después lo salvamos a Europa, pero primero lo nuestro, que es América Latina. Y esto, digamos, ustedes dirán, bueno, pues esto pasó en el 46, 1947, después no piensan más así, no, siguen pensando así. Ustedes lo escuchan hoy a Bolton, a John Bolton, que es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y sigue diciendo que América Latina tiene que estar regida por la doctrina Monroe y que por lo tanto no puede permitir Estados Unidos la presencia de potencias extracontinentales como Rusia y como China en nuestra región. Y además, paso también, otro dato muy interesante, que es el de uno de los principales estrategas de Estados Unidos, que fue Zbigniew Brzezinski, ¿verdad?, que fue durante muchos años asesor de la Casa Blanca y durante la presidencia de Carter fue jefe del Consejo Nacional de Seguridad, ocupa el cargo que hoy ocupa Bolton, en donde Brzezinski escribió un libro muy interesante en el año 1997 que se llama El Gran Tablero Mundial, la política internacional y los imperativos de la política exterior de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ese libro, yo tuve la suerte, coincidía con un viaje mío a Nueva York, lo presenta en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y ante un público así como este, asisto a la conferencia, y Brzezinski explica su libro, ¿verdad? Dice, bueno, en el libro yo trato de ver cuáles son las estrategias que Estados Unidos tiene que desarrollar a fin de evitar sucumbir a este nuevo orden emergente. Él fue el primero de los americanos, por eso mi respeto hacia él, aunque una enorme divergencia con su punto de vista, pero fue el primero que dijo que el unipolarismo, que Estados Unidos se había hecho la ilusión después de la caída de la Unión Soviética, que empezaba el nuevo siglo americano y que no iba a haber rivales, él fue el primero en decir que eso era una tontería y de que íbamos hacia un mundo multipolar y que Estados Unidos entonces tenía una serie de imperativos fundamentales para llevar a cabo. Entre ellos impedir una alianza entre Moscú, París y Berlín, o sea, una unión entre Rusia y Europa, ¿verdad?, porque eso debilitaría la capacidad de maniobra de Estados Unidos a nivel mundial. En segundo lugar, tenía que impedir una posible cooperación profundizada entre China y Japón, ¿verdad?, porque decía la combinación entre una enorme población como la de China y la enorme ventaja tecnológica de Japón sacarían a Estados Unidos del extremo oriente de la gran masa euroasiática, ¿verdad? Y en tercer lugar, decía él, había que impedir a toda costa el peor de los posibles escenarios, que era un acuerdo entre Rusia, China e Irán, porque esa combinación, ¿verdad?, podía ser fatal para los Estados Unidos, y que toda la política exterior de Estados Unidos debía estar encaminada a evitar esas tres posibles alianzas, Rusia con Europa, China con Japón, China con Rusia y con Irán, que fue lo que finalmente se dio en el año 2014, ¿verdad? Y él lo llegó a ver, él murió después, murió en el 17, y lo vio con profunda pesadumbre. Pero vuelvo a la conferencia de él. Presenta su libro, el libro es hermoso, está traducido acá al español, se llama El Gran Tablero Mundial. Entonces, él era un gran orador, un tipo con mucha experiencia, ¿verdad? Entonces,
empieza a hablar y dice, bueno, yo acá voy a hablar básicamente de las grandes regiones, no voy a entrar en los detalles, pero por ejemplo en Europa, la necesidad de mantener un vínculo muy muy fuerte con Europa, evitar que Rusia se nos meta en Europa, hay que dejar de lado ese cuento de la Casa Común Europea que tenía Gorbachev y todo lo demás. Europa tiene que estar del lado del Atlántico, hace una apología del atlantismo, o sea, la relación entre Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Y además porque de Europa heredamos el idioma, hablamos inglés, somos cristianos, somos esto, somos blancos, somos qué sé yo, todo el rollo por el cual se decía somos una especie de trasplante europeo en tierra americana, por lo tanto Europa tiene que estar de este lado. Enseguida va al resto del continente euroasiático y ahí, bueno, por supuesto, descarga todas sus iras en contra de China, de Corea del Norte, de todos aquellos países, habla del peligro del fundamentalismo islámico, después viene para Medio Oriente y habla de la necesidad de fortalecer a los gobiernos amigos, Israel, Arabia Saudita, en ese momento Egipto, Túnez, etc. Luego pasa muy rápidamente por Oceanía, no le da mucha importancia porque está muy lejos de todo, ¿verdad? Australia está alejada de todo, no puede ejercer una influencia regional significativa. Viene para África. África es un problema de la Cruz Roja, dice, es un tema que hagamos lo que hagamos, se van a morir de hambre y de enfermedades, así, textual, horrible, ¿no? Y termina la conferencia. Nosotros estábamos dos más, dijimos, bueno, se le olvidó el capítulo sobre América Latina. Tiene que haber un capítulo, pues si hace un panorama tan completo de la política internacional, ¿cómo no va a haber una referencia? Entonces esperamos un rato, hubo 2 o 3 preguntas, finalmente nos animamos. Y sí, el grupo de amigos dijo, animémonos, salí y preguntá. Lo de siempre. Profesor, bueno, ha estado muy interesante su presentación, la verdad que hemos aprendido muchas cosas que realmente son muy útiles para nosotros, pero nos da la impresión de que se ha olvidado de algo, de que usted no ha hablado de América Latina y ahí hay una serie de nudos problemáticos en la relación, en la política exterior de Estados Unidos con América Latina, hasta el tema de las migraciones, en ese momento era un tema muy álgido, finales de la década de los 90, la migración dominicana en Nueva York, que había producido un montón de problemas y tensiones, está el tema del bloqueo a Cuba, ¿verdad? Está el tema de los contras y la operación aquellas que hicieron metiéndose en el narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense, está el problema fronterizo con México, etcétera, etcétera, etcétera. Y él nos miró así con una gran suficiencia, diciendo, bueno, colijo de sus palabras de que ustedes no son de acá, sino que son de allá. Dijimos, sí, exactamente, porque somos de allá, queremos preguntarles por qué en su presentación no hay ninguna referencia a ese continente, a esos países, etcétera, que han originado tantas disputas y tantas controversias. Respuesta, bueno, yo no hablé de América Latina por la misma razón que no hablé de Massachusetts, Oklahoma, California y Nevada. Porque América Latina no es un problema de política exterior de los Estados Unidos, un problema de política doméstica, ¿verdad? Política doméstica. No es lo mismo para nosotros lo que pasa en cualquier país de América Latina que lo que pasa en África, en Europa, y mismo en Europa, me dijo, e inclusive en el sudeste asiático. Porque ustedes comparten con nosotros esta gran isla americana, uso otra vez la expresión del Pentágono, y en esa isla americana todos los países, sin excepción, deben reconocer que hay un solo líder. O usted me va a decir que Guatemala, o Bolivia, o Paraguay, o El Salvador van a ser los que dicten para dónde tiene que ir este continente. O sea, olvídense de autodeterminación nacional, democracia, soberanía popular, derecho internacional, nada de eso cuenta, ¿verdad? Bueno, hubo ahí un pequeño intercambio, un poco desagradable, ¿verdad? Planteando nosotros, bueno, pero los derechos de las naciones a la autodeterminación, mire, sí, pero ¿quién va a gobernar este continente? ¿Quién va, además,
¿quién los va a preservar a ustedes de la amenaza comunista? Que es el tema fundamental, ¿no es cierto?, para él, evitar que este continente, el fenómeno de Cuba, que en ese momento Cuba estaba sola, no se había producido la erupción del chavismo, entonces, ¿quién los va a proteger de eso? ¿Quién los protege de la subversión? ¿Quién los protege de la amenaza soviética, etcétera? Así que esto, les guste o no les guste, esto es un problema política doméstica de los Estados Unidos. De ahí, y acá retomo lo que parecía ser un hilo perdido de esta contraofensiva a la derecha, retomo el papel fundamental que Estados Unidos ha tenido en este proceso de desmontaje de los gobiernos progresistas y de izquierda y el ataque sistemático que estos gobiernos han sufrido. Por varias razones. En primer lugar, porque ellos necesitan gobiernos que estén totalmente alineados, totalmente, incondicionalmente alineados con Estados Unidos. No toleran gobiernos que, no le digo que estén en contra, sino gobiernos que simplemente se resistan a seguir obedeciendo órdenes de Estados Unidos. Simplemente ellos no quieren saber nada de eso y por lo tanto cualquier gobierno que esté en una situación en donde se plantean algunas discrepancias con las orientaciones que establece Washington, para ellos es un gobierno enemigo. Y por supuesto los gobiernos que participaron en la derrota del ALCA son archienemigos. Por eso el ensañamiento tan brutal en contra de Lula, en contra de Dilma, en contra de Cristina. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Mar del Plata en el 2005 no lo hubiera podido hacer solo el gobierno venezolano, ¿verdad?, sin la ayuda, sin la cooperación de Argentina, que estaba en ese momento Néstor Kirchner, ¿verdad?, como presidente, y sin la cooperación de Brasil, que fueron los dos aliados fundamentales que volcaron el peso para rechazar el proyecto del ALCA. Por eso cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué se han ensañado tanto? Bueno, porque el imperio tiene muy buena memoria. Recuerda quiénes fueron los aliados de Chávez que torpedearon ese proyecto, que para ellos era el más importante, y por lo tanto vienen por la revancha. Entonces Lula preso, ¿verdad?, Cristina sitiada, Rafael Correa escapándose de la mala justicia corrupta de Ecuador allá en Bélgica, Ricardo Patiño, su canciller, exiliado en México, ¿verdad?, Lugo defenestrado con un golpe de Estado orquestado de una manera increíble mediante en lo que fue el primer experimento de la judicialización de la política, la combinación del poder mediático, poder judicial y legisladores corruptos que acabaron con el gobierno de Fernando Lugo, ¿verdad? Antes habían acabado con el gobierno de Zelaya en el 2009, a Lugo en el 2012, lanzan la gran ofensiva contra Dilma en el 2014, porque Estados Unidos quiere volver a recuperar ese continente para provecho propio. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, esta ofensiva a Estados Unidos, combinada con los cambios en la economía mundial, cambios desfavorables para los países del tercer mundo, porque los productos nuestros valen menos, mucho menos que antes, dio lugar a que estos procesos tuvieran una lentificación en algunos casos y en otros casos que se vinieran abajo, ¿verdad? Caso Argentina en las elecciones del 2015 y caso Brasil con el golpe de Estado blando, llamado blando, en contra de Dilma Rousseff a cargo de Michel Temer, ¿verdad?, y de Eduardo Cunha, que acabó con el gobierno de Dilma. Dilma está libre porque nunca le probaron absolutamente nada. Eduardo Cunha, que fue el que llevó la voz cantante como presidente de la Cámara de Diputados, está preso. Tiene una condena de más de 30 años. Por robo, corrupción, desfalco, todo. Imagínense, ese personaje fue utilizado por el Departamento de Estado y la Embajada para ser el que llevaba la voz cantante en contra de Dilma. Bueno, entonces hubo estos dos retrocesos muy, muy fuertes, en Brasil y en Argentina. Pero ¿cuál es el problema? Por eso lo del ciclo, que me interesa mucho, ¿verdad? Los gobiernos de derecha. Bueno, el problema que han tenido hasta ahora es que no han podido estabilizar a esos gobiernos de derecha. Primero, el caso de la Argentina es clarísimo. Ya no hay un solo analista de la derecha norteamericana que no diga que el gobierno de Macri ha sido un fracaso rotundo. No hay un solo analista serio de Estados Unidos que no diga, por ejemplo, que toda esta fantochada que hicieron con Juan Guaidó en Venezuela ha fracasado de una manera espectacular. No hay un solo analista que en este momento diga que Brasil con Bolsonaro se encamina
hacia un ciclo de 10, 15, 20 años de gobiernos pro-norteamericanos o de derecha. Y está además la pésima noticia para Estados Unidos de que México llegó tarde al ciclo progresista, pero llegó. Como dice la canción mexicana Rey, no hay que llegar primero sino saber llegar, ¿no? ¿Saben ustedes? No hay que llegar primero, saber. Bueno, México supo llegar. ¿Por qué llegó tan tarde México? Porque, mejor tarde que nunca. Pero ¿por qué llegó tan tarde México? Porque está al lado de Estados Unidos. Porfirio Díaz, que fue un dictador oligárquico, etcétera, mexicano, pero un hombre muy inteligente, hablaba de los científicos, él se llama la dictadura de los científicos, era una especie de gente de la ilustración acá en los países neocoloniales como los nuestros, pero dijo, pobre México, dijo un día, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Claro, claro. ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo antes de Nepal y de Corea del Sur. Nosotros acá en la Argentina, vamos a suponer de que todos se alinean los planetas y que volvemos y el 10 de diciembre se inicia una nueva etapa, ¿no es cierto? Fervientemente deseo eso. Bueno, se alinearon los planetas, salió eso. Acá podemos hacer algunas cosas que en México son inimaginables. ¿Por qué? Porque está al lado de Estados Unidos. A ver, ese imperativo geográfico es de un peso brutal. ¿Qué pasó cuando López Obrador fue confirmado como ganador de las elecciones? Que allá el Tribunal Electoral se demoró algo así como 45 días en terminar de contar los votos. 45 días, para que vean de que fue bien despacito la cosa. Bueno, al día siguiente estaba Pompeo y acompañado por un alto jefe de Pentágono que fueron supuestamente a felicitar a López Obrador por haber ganado las elecciones. No fueron a felicitarlo. Primero, es un gesto inédito en la política norteamericana. No se sabe de ningún presidente de América Latina, y yo creo que de ningún primer ministro de Europa, que haya sido visitado por dos visitantes, el secretario de Estado y un alto funcionario del Pentágono, cuando se ratifica su triunfo en las elecciones. Se hace el día que asumen o después. Al pobre López Obrador lo fueron a ver 4 meses y medio antes de que tomara el gobierno. Él inicia el gobierno el 1 de diciembre y lo fueron a ver a mediados de agosto. ¿Qué le fueron a decir? Ojo con lo que haces, no te la creas, tené cuidado, te mandamos 30 millones de indocumentados mexicanos de vuelta para acá y yo no sé cómo te vas a arreglar. Y además los cárteles y esto y lo otro fueron a amenazarlo, a decirle, no se te ocurra hacerte el loco, no vayas a hacer ninguna política chavista. Y Vargas Llosa, entre paréntesis, el nuevo amigo que me he cosechado con este libro, ya tenía varios, ahora tengo uno más, venía advirtiendo del chavismo, el chavismo de López Obrador. ¿Se dan cuenta? Entonces, México llegó tarde, pero llegó finalmente. No podía haber llegado antes. Puso fin a 36 años, miren lo que digo, 36 años de cogobierno entre el FMI y el gobierno nacional, como que tenemos nosotros acá desde el 2017, que el FMI gobierna, toma las políticas económicas. En México eso empezó en 1982. 36 años tuvieron para sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, para que vean de que las cosas pueden ser mucho más graves de lo que uno imagina. Bueno, entonces, ese ciclo resulta que acá en la Argentina no está funcionando. Y en este momento las chances de una renovación del gobierno de Macri, no digo que han desaparecido, pero están claramente disminuidas, con riesgo de que eso termine prácticamente con, bueno, otro tipo de gobierno, cualquiera que no sea este va a ser rápidamente calificado de populista, etc. Bueno, en Brasil ya les conté, México se pliega, Panamá, un pequeño país, pero muy importante, ¿verdad? Acaba de elegir un nuevo presidente, no es un hombre de izquierda, no es el Che Guevara, no es Camilo Cienfuegos, pero por lo menos es un hombre que dice, no vamos a conectar ninguna invasión a la República Bolivariana de Venezuela. Y no le tenemos que pedir más nada que eso, porque estamos hablando de países muy débiles, países que Estados Unidos puede arrasar con guerra económica, ¿no es cierto? Bueno, Venezuela está resistiendo unos ataques bestiales,
peores que los que jamás recibió la Revolución Cubana, peores, ¿verdad? Porque este ataque que los privó de electricidad durante 5 días, lo cual quiere decir que no tenían agua, no tenían gasolina, no tenían ascensores, no tenían prácticamente nada. A pesar de eso, digamos, el gobierno no se cae. A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos y mediáticos, Guaidó sigue siendo una sombra, que errante, como dice el tango, que errante es este nombre, qué sé yo. Desde Guaidó un poco eso, no tiene ninguna gravitación interna. Hicieron toda esta pereta de sacarse una foto enfrente al cuartel. Resulta que diciendo que habían entrado al cuartel, no los dejaron entrar al cuartel. ¿Qué pasa? Yo ofrezco a ver si suena mejor. Sí, ahora que casi no tengo voz. Bueno. Por eso. Bueno, sacaron una foto, es como si yo con alguno de ustedes, bueno, con ella, que hablamos tantas veces, nos sacamos una foto frente al cuartel del regimiento de Patricio y decimos a todo el mundo de que el regimiento está con nosotros. En realidad no nos dejaron entrar. Sacamos la foto de afuera porque los que estaban adentro nos sacaron a balazos y armaron toda una gran operación mediática para demostrar de que había apoyo militar y después se desinfló todo. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, está de que van a tratar por todos los medios y creo que salvar a la Argentina va a ser un objetivo absolutamente prioritario hoy para los Estados Unidos. No es casual que a este país le hayan dado un préstamo tan fenomenal como le dio el Fondo Monetario Internacional, violando la propia Carta Orgánica y los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que explícitamente prohíben que el fondo otorgue dinero, asigne dinero a un gobierno y que use ese dinero para facilitar la fuga de capitales o la compra de dólares. Eso está prohibido. Sin embargo, como el fondo, como decía Brzezinski, el fondo es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mira para otro lado y por lo tanto le permiten que haga eso. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tratar de salvar el control del gobierno argentino apelando a cualquier fórmula. Y hay que estar muy atentos con eso, ¿verdad? Van a extorsionar, van a boicotear, van a sabotear, van a sobornar, van a hacer lo inimaginable para tratar de que quien gane la Argentina en la elección de este año sea un gobierno que le dé continuidad en las políticas fundamentales al gobierno de Mauricio Macri. Ese es el gran desafío que ellos tienen y eso es lo que tienen por delante. Fundamental, porque si este país se les da vuelta, y si en Bolivia, que tiene elecciones una semana antes, llega a ser reelecto Evo Morales, entonces el cuadro de situación que se había armado a principios del siglo no es que se va a volver a reconstituir de la misma manera, porque condiciones históricas han cambiado, las condiciones de la economía mundial son diferentes, pero Estados Unidos se encontraría con graves dificultades para poder llevar adelante una ofensiva de carácter militar en Venezuela. Y Venezuela, lo vuelvo a repetir, es el eje fundamental de las preocupaciones de Estados Unidos, ¿verdad? Porque saben muy bien que el petróleo venezolano es un elemento de carácter absolutamente decisivo. Y yo antes había hablado algo de esto y le dije desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos concebir razonablemente que dentro de pocos años gran parte de la iluminación doméstica que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Sea de origen no fósil, ¿verdad? Sea por paneles solares, energía eólica, energía de las corrientes marinas, hay varias alternativas, ¿verdad? Gran parte de los automóviles ya, por ejemplo, en algunos países europeos, en Alemania hay un plazo final, tienen que ser todos híbridos, o sea, básicamente automóviles eléctricos para el 2021 o 2022. O sea que el consumo de nafta para los automóviles va a decaer prácticamente dramáticamente a nivel mundial, pero lo que va a seguir siendo absolutamente decisivo para mover un ejército va a ser el petróleo. ¿Y cuál es el cálculo del Pentágono? ¿Cuál es el cálculo del Pentágono? Y cuando digo el Pentágono digo la agencia que tiene a su cargo garantizar el éxito de, vuelvo a citar a Noam Chomsky, un plan de dominación mundial. Según Chomsky, Estados Unidos tiene un plan de dominación mundial, ¿verdad? Y según él, dice, es un plan más ambicioso que el que supo tener Hitler en la década de los 30.
Ese instrumento fundamental es el ejército, ¿verdad? Y el ejército solo se mueve con petróleo, ¿verdad? Salvo los grandes portaaviones, que ahora prácticamente se mueven todos con energía nuclear, tienen pequeñas usinas nucleares que mueven el portaaviones, pero todo el resto de la flota de mar de los Estados Unidos, la flota costera, los aviones, los tanques, los helicópteros, todo lo demás se mueve con petróleo. ¿Cuál es el cálculo de ellos? El petróleo se va a acabar. Pronto, tarde o no, pero de 2060, 2070 no pasa. ¿Dónde va a estar la fuente más importante de petróleo? Bueno, la que tenemos nosotros en Venezuela, que si nosotros logramos evitar que otros pongan la mano en Venezuela y saquen ese petróleo o se instalen en Venezuela, ese petróleo va a ser solo para nosotros. Por lo tanto, los únicos que van a poder mover un ejército vamos a ser nosotros. Los chinos no se van a poder mover, van a tener que construir una nueva muralla para que no se los invada, porque no van a poder salir. ¿Con qué se mueven? Los chinos tienen apenas un portaaviones, están construyendo un segundo. Ninguno de los dos es nuclear. ¿Con qué se mueve? ¿Con qué se mueven los aviones? ¿Con qué se mueven los tanques, los helicópteros? Entonces, ellos lo que quieren es garantizarse que esa fenomenal reserva petrolera que tiene Venezuela, a la cual hay que sumar la que hay en Brasil, a la cual hay que sumar la que hay en Colombia, a la cual hay que sumar la que queda de México, la que hay poquita en Canadá y lo que tengamos nosotros acá, quede en manos exclusivas de ellos. Y entonces así nadie va a poder oponerse, ¿verdad?, a Estados Unidos convertido en el gran emperador mundial, el gran hegemón mundial, en donde los demás se quedan inermes porque no disponen del elemento fundamental para movilizar un ejército, salvo que aparezca milagrosamente alguna energía alternativa que pueda ser utilizada para movilizar esos ejércitos. Pero por ejemplo, al día de hoy, un avión, un caza, ¿verdad? Tomemos el Sukhoi ruso, ¿verdad?, o el F-16 americano, son aviones que van a 1800 kilómetros por hora, ¿verdad? Esos aviones solo funcionan con gasolina de avión. Y nadie está en condiciones de apostar de que en los próximos 30 o 40 años va a haber algún elemento, combustible capaz de impulsar una máquina de ese tipo, ni les cuento un avión de carga de esos cargueros que tienen los Estados Unidos y tiene Rusia, etcétera, que llevan adentro aviones, helicópteros, etcétera, con un combustible que no sea el petróleo. De ahí la centralidad absoluta del caso de Venezuela. De ahí que hayan arrasado con Venezuela y que estén dispuestos a hacer lo que sea necesario, ¿verdad? La guerra económica, la guerra de quinta generación, ¿verdad?, la guerra propagandística. Es muy interesante ver, por ejemplo, lo que están pensando los grandes expertos militares norteamericanos y las fundaciones que trabajan con ellos, los tanques de pensamiento, entre ellos la Fundación RAND o la Corporación RAND, RAND, RAND Corporation, busquen por ahí en Google, es muy interesante. ¿Qué dicen ellos? Y dicen ahora de que realmente las armas más importantes para hacer que un país se rinda, se ponga de rodillas, ya no es tanto la superioridad con las armas convencionales, es la guerra económica y la guerra de propaganda. La propaganda de última generación, de quinta generación, ¿verdad? Propaganda, como ellos le llaman, producto del avance de las neurociencias, en donde no es que es una propaganda que se dirige a la racionalidad del sujeto o la sujeta que recibe el mensaje, sino a suscitar una emoción, un sentimiento, una respuesta profundamente al margen de todo cálculo racional que lo lleve a votar de una u otra manera, ¿verdad? Y ahí está todo demostrado cómo es que lo han hecho y dónde lo están haciendo. El caso en Brasil fue un experimento muy interesante. Hablan de la propaganda neocortical, o sea, dirigida a la parte más elemental del cerebro humano, ¿verdad?, la parte más propiamente animal del cerebro humano. Cómo llegar a penetrar ahí a través de una manipulación de sensaciones, de imágenes, de noticias, etcétera. Entonces, ellos van a utilizar todo ese arsenal en la próxima campaña. Preparémonos, que acá vamos a tener un show espectacular. Para los comunicólogos, semiólogos, toda esta gente que está siguiendo todo esto, este va a ser un laboratorio fenomenal, porque van a echar toda la carne al asador, porque acá no pueden perder, y van a hacer todo esto.
Y mi preocupación es si del lado de acá nosotros hacemos una campaña a la antigüita, en cuyo caso estamos liquidados. Tenemos que tener capacidad para responder a esa agresión, ¿verdad? Bueno, Venezuela está respondiendo a esa agresión a un precio increíble, es notable. Uno dirá, ¿pero cómo resiste ese pueblo? ¿Por qué resiste? ¿Cómo hace para resistir tantas privaciones? Bueno, porque en Venezuela tuvieron un Hugo Chávez que durante 10 años pudo plantear un discurso ante esa población, ¿verdad? Explicándole una y otra vez el papel de Venezuela, lo que pasa con el petróleo, qué quiere Estados Unidos, qué quiere la derecha venezolana, cuál es la política que ellos se han dado en relación a Venezuela, y eso hace que ese pueblo, en medio de enormes privaciones, subsista. Y además por otro elemento muy importante, ha habido un proceso de organización popular en Venezuela, cosa que no hubo en Brasil, no hubo en Argentina, no hubo prácticamente en Ecuador, apenas embrionariamente en Bolivia, y entonces eso explica por qué, aún en condiciones tan difíciles como esa, esta ofensiva de derecha tropieza, ¿no es cierto?, se estrella en contra de un muro, que es el muro venezolano, que todo el mundo pensaba que se iba a venir abajo, ¿verdad? Todos decían, bueno, acá nosotros con esta ofensiva diplomática, esta ofensiva mediática, esta guerra económica que es brutal, hay que ver lo que es aquello, ¿verdad? Te sacan todos los productos fundamentales del mercado, no te dejan importar medicamentos, te paran los barcos y no los dejan pasar, no te dejan exportar lo que producís. Digo, yo siempre comparo, un país ahí se puede comparar con un negocio, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero digamos, si uno tiene un pequeño negocio y tengo 5 ampones parados en la puerta que no dejan que entre un cliente, ni me dejan que yo salga, y además esos ampones van y se roban mi auto y se lo llevan, y después van al banco donde tengo mi depósito, se apoderan de esos depósitos y se quedan con ellos. Tengo una empresita pequeña en otro barrio, el caso de Citgo, que es una empresa dependiente de PDVSA de Venezuela en Estados Unidos, se quedan con Citgo. ¿Cómo se puede gobernar? ¿Cómo no se cae ese gobierno? Bueno, no se cae porque ha habido un proceso de concientización y ha habido un proceso de organización. 2 palabras fundamentales, ¿verdad?, que me parece que tenemos que grabarnos y que son las grandes asignaturas pendientes acá también en la Argentina y en Brasil. Pregúntense, ¿por qué cayó Dilma si nunca tuvo una crisis económica tan grave como la gravísima crisis que tiene Venezuela? Por una razón muy simple, porque en medio del ataque que puede estar sufriendo Venezuela hoy, o el que sufrió ayer, o el que va a sufrir mañana, Maduro sale al balcón y tiene 500.000 de personas que están ahí aclamándolo y pidiéndole que no se rinda y que van a dar la vida por la revolución. Y tiene varios centenares de miles de personas que voluntariamente, algunos de ellos mayores que yo conozco, que se han inscrito como milicianos y tienen entrenamiento militar porque van a luchar palmo a palmo por su territorio. Organizados, ¿verdad? Y concientizados. Dilma, pobre, en medio de los ataques, las infamias, las mentiras, las fake news, todo eso que le dijeron, cuando salía al balcón del Palacio de Planalto, lo único que estaba ahí era el jardinero cortándose el pasto. No había más nadie. ¿Por qué? Porque se cayó en un error, que fue la desmovilización del gran instrumento político que había creado Lula, pero que en un momento determinado el círculo maldito de asesores de Lula le dijo que el PT estaba introduciendo demasiado ruido en los mercados y que por lo tanto ahuyentaría las inversiones, y todo ese verso, que es un verso, porque ningún inversor actúa de esa manera, ¿verdad? Lula de alguna forma mandó a su militancia a la casa, desarticuló su partido político y Dilma quedó a merced de los mercados. Y un gobierno que está a merced de los mercados está perdido. No hay gobierno que resista el peso de los mercados, sobre todo cuando los mercados se combinan con los medios de comunicación, se combinan con una judicatura, un poder judicial absolutamente corrupto y con legisladores que se compran y se venden. Ustedes saben que, por ejemplo, en Brasil, más de la tercera parte de los legisladores que asumen una banca, al cabo de un tiempo se pasan a otro partido político. Es una práctica normal. Por eso el famoso mensalao aquel de Lula que se armó tanto escándalo, es una práctica que todos los gobiernos en Brasil hicieron desde la fundación de la República. Porque en este momento hay 33 partidos reconocidos en el Parlamento brasileño.
Y para tener el voto a un Bolsonaro tiene que comprar a cada uno de los líderes del partido, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, si uno no tiene la calle, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Gran lección para nosotros, para el futuro, fundamental la organización del poder popular en la calle, porque ya no podemos confiar en las instituciones del Estado. Se acabó. Yo como politólogo digo, para mí, siempre desconfié, pero después de lo que ha pasado en Argentina y en Brasil, absolutamente no confío absolutamente en nada. Confío en establecer correlaciones de fuerza en donde los sectores populares organizados y conscientes deciden la marcha de un gobierno. Y lo pueden hacer, pero que tienen que estar muy bien organizados y tienen que ser muy claros en cuáles son sus objetivos. Por eso yo creo que este ciclo de derecha, y termino aquí así podemos tener algún intercambio de preguntas y respuestas, este ciclo de derecha yo creo que va a tener muy corta duración en América Latina. Todavía no es un ciclo, es un tropezón que han dado los gobiernos progresistas, una regresión por la vía fraudulenta de un golpe en Brasil, por un equívoco, digamos, imperdonable nuestro en el 2015, pero creo que el dato alentador es que no ha logrado estabilizarse un proyecto de derecha y que es cada vez menos viable en el mundo actual. Un mundo donde Estados Unidos está regresando violentamente al proteccionismo, tenemos gobiernos que practican un libre cambio que simplemente nos condena a la devastación económica, como es el caso de la Argentina o el caso de Brasil. O sea, gobiernos que van a contramano de lo que está haciendo el imperio en este momento en materia económica. Un imperio que se ha vuelto hiperproteccionista y nosotros hiperlibrecambistas. O sea, es inviable todo esto. Y mucho menos en democracia. Entonces yo creo que es un momento de pausa, es un momento que requiere una reflexión, que requiere una autocrítica, que requiere tratar de ser claros en qué fue lo que nos equivocamos y cómo podemos seguir adelante y por lo tanto reanudar el camino enriquecidos con la experiencia, que es un dato muy muy importante, que la experiencia no nos resbale, sino que la podamos metabolizar. Lo que nos pasó, metabolizarnos y ser más inteligentes, mejor preparados, más astutos para enfrentarnos con rivales que no tienen absolutamente ningún escrúpulo en hacer lo que hacen y en producir esta devastación social y económica como han producido en la Argentina, como están produciendo en Brasil y que si se los dejaban a tratar de producir en toda América Latina. Bueno, paro acá, así tengo posibilidad de... Gracias.